Hermanos, la paz y el amor del Señor esté con nosotros en este día. Marcos nos viene contando que Jesús da de comer a mucha gente, camina sobre el agua, luego llega con sus discípulos a Genesaret y allí también lo siguieron muchos llevando enfermos, buscando cura para sus seres queridos, para familiares y amigos. Hoy nos encontramos con un cambio de escena, un cambio de auditorio. Jesús se encuentra con unos fariseos y escribas. Qué texto, ¿no? Justo en estos momentos, que hace más de un año que estamos escuchando la importancia del lavado de manos, la desinfección de todo lo que compramos, el cuidado de la higiene en general. Todo esto como gesto de cuidado de la sanidad y no como una cultura religiosa. Si leemos literalmente el texto pensamos, qué inmundo Jesús y sus seguidores. Pero no era la higiene lo que preocupaba a fariseos y escribas. A ellos les preocupaba la pureza ritual. Pureza que por otra parte estaba destinada a los sacerdotes y levitas, pero los fariseos la habían extendido a todos. Y lo habían extendido en su afán de ser escrupulosos o de dar más mandatos, imposiciones, reglas, que todos cargados con tanta cosa. Estas abluciones y lavados requerían de mucha agua, que la gente sencilla no podía obtener fácilmente en lugares que justamente escaseaba el agua. Y por eso se usaba solo para beber o cocinar. La práctica farisea suponía un nivel social diferente. Estas prácticas, en vez de llevar a la comunión de las personas, desunían y creaban un abismo entre pobres y ricos, y lo hacen por tradición, es decir, costumbres heredadas del pasado, pero que no vienen de Dios a través de Moisés. En este pasaje podemos ver un mensaje de contraposición entre pureza ritual y ética. Por el modo en que se van sucediendo los hechos y a partir de esa contraposición, podemos repensar nuestras relaciones comunitarias como tradición y evangelio, inclusión y exclusión, lo central y lo marginal. Ante la acusación de estos hombres, Jesús los increpa con palabras del profeta Isaías. Y estas palabras le permiten dar un sentido negativo a la tradición de los ancianos, invocada por fariseos y escribas. Jesús efectiva así una contraposición entre mandamientos de la palabra de Dios y tradición de los hombres. Si bien el leccionario no incluye los versículos 9 al 13, Jesús en estos ilustra de la manera como fariseos y escribas invalidan la palabra de Dios para guardar sus propias tradiciones, contradiciendo con eso al mismo Moisés. Aquí notamos cómo los acusadores terminan siendo acusados. Los representantes del templo y de la pureza ritual que condenaban a los seguidores de Jesús son hallados en falta. Jesús los pone en evidencia al describirlos como aferrados a las tradiciones de los hombres en lugar de los mandamientos de Dios. Jesús apunta hacia ellos las palabras que Isaías dirigió en el pasado contra el pueblo de Jerusalén. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Luego Jesús llama a toda la multitud pronunciando públicamente una sentencia que funciona como bisagra entre su discusión con fariseos y escribas y su posterior conversación a solas con los discípulos. Nada hay fuera del hombre
que entre en él que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Cuando los discípulos están a solas con Jesús, le preguntan por el significado de sus palabras. Y Jesús les pregunta, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? Recuerdan que el domingo pasado les preguntaba, ¿también ustedes quieren irse? Este domingo es, ¿también ustedes estáis sin entendimiento? La interpelación que Jesús les ofrece de sus palabras cambia la condena que les había realizado a los fariseos y escribas. Nada de lo de fuera entra en el hombre puede contaminar. No importa tanto si nos lavamos las manos. Lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Y haciendo hincapié en su cita de Isaías, Jesús señala que del corazón es de donde proviene lo que contamina. Jesús enumera aquí una lista de vicios que de alguna manera reflejan las prohibiciones de los 10 mandamientos. O sea, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Estas maldades proceden de dentro del ser humano y afectan al prójimo. Ya en el Salmo 15 que escuchamos hoy decía, ¿quién podrá morar en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Todo debe ser desde el corazón, un corazón lleno de amor para poder morar en su monte santo. Jesús no está denigrando la limpieza cuando dice lo que sale de una persona es lo que contamina. Lo que quiere decir es que el no matarás o no dirás contra tu prójimo falso testimonio no puede tener la misma importancia que lavarse o bañarse antes de comer. ¿Se entiende? Jesús tampoco quiere denigrar las leyes fariseas, siempre y cuando se recuerde que las leyes están hechas para las personas y no las personas para las leyes. Cosa que él resalta con fuerza y con ejemplos vivos, como cuando permite que sus discípulos arranquen espigas durante un día sábado. Si lo pensamos un poco, lo que nos pasa muchas veces con la Biblia y especialmente con el Nuevo Testamento es que tendemos a leer literalmente y nos olvidamos de que buena parte del Nuevo Testamento está compuesta por dichos recogidos por los seguidores y las seguidoras de Jesús. Esos dichos seguramente fueron pronunciados por Jesús en diversas ocasiones, pero cada cual los escuchaba y entendía como podía, según su propia realidad. Y muchos de los dichos, por otro lado, son parábolas o recuerdos de los que escriben. Y esos que escriben han cargado de significado cada palabra, porque para ellos eran muy simbólicos. El que tomemos la palabra con literalidad empobrece el mensaje de Jesús. Cada gesto, cada palabra, cada paso que Jesús da debe ser entendido como una parábola que enseña algo. En realidad podemos decir que Jesús fue el primer predicador itinerante. Él enseñaba mientras iba de pueblo en pueblo, y los fariseos y escribas, nombrados en nuestro texto de hoy y denigrados por los evangelistas, aparecen con frecuencia en escenas para interpelar a Jesús como una imagen del que duda, o sea, una imagen de nosotras y nosotros mismos, dando lugar a la explicación que todas y todas necesitamos, porque ¿quién no ha dudado alguna vez? ¿Quién no se ha preguntado
si está entendiendo bien el Evangelio. Se trata de guardar el espíritu de la ley, no la letra. Esto es lo que nos explica Jesús. Que se entienda pues que no es mala la ley en sí misma, sino lo que hacemos los seres humanos con ella, que en definitiva es poner la ley por encima de las enseñanzas del Señor. Y así estamos eludiendo esa autoridad. Jesús se extraña de que sus discípulos todavía no entiendan. Lo que contamina no es lo que entra, sino las intenciones y los pensamientos que salen del corazón de la persona. Eso es lo que contamina. En lugar de preocuparnos tanto por lo que comemos o cómo lo comemos, deberíamos pensar en lo que pensamos, en lo que haríamos si pudiéramos, en cuáles son las prioridades, cuáles nuestras intenciones, que generalmente están mucho más contaminadas que aquello que comemos. Es verdad, y seguirá siendo verdad, que nuestros pensamientos muchas veces son malos, aunque nos esforcemos en lograr que nuestras acciones sean buenas, y que la comida no tiene nada que ver con las conductas impuras. Y esto va para todas las personas, que domingo a domingo, cuando podríamos estar acá, donde tengo el privilegio de estar hoy, sentadas en los bancos y capaz que en los mismos bancos, alabando al Señor, ahora en nuestras casas, repetimos gestos, alabanzas, que si no están acompañados, no solo de buenas acciones, sino también de buenas intenciones y pensamientos, son solo eso, gestos vacíos, contaminados. El pasaje es duro y no va dedicado exclusivamente a fariseos y escribas, sino a todas y todos los que los llamamos discípulos y discípulas del Señor. La exhortación es, pues, a purificar y lavarnos no solo hasta los codos, sino cada pensamiento. No es fácil, la exigencia es mucha, pero la pregunta es, ¿cómo sería el mundo si todas y todas cumpliéramos con este mandato? Ninguna de nosotros podemos arrogarnos el derecho de decir que somos mejor o más puros que otro, que otra. Nada de nuestras condiciones externas, nuestro origen étnico, nuestra condición social, económica, nuestra orientación sexual, nuestra pertenencia religiosa, nada cambia nuestra condición de seres humanos creados por Dios y necesitados de su gracia. Quiere el Señor ayudarnos y acompañarnos en el camino a ser mejores hijos e hijas suyos. Solo a través de la fe y el amor se puede lograr la pureza del corazón. La fe en Jesús, el que dio su vida por nosotros, y el amor de Dios, el que siempre está dispuesto a perdonarnos. Hagamos nuestras las palabras del salmista cuando dice, Señor, purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Amén.